están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Contexto Local. Hoy conversaremos con dos constituyentes que son parte de la comunidad universitaria de la UC Temuco. Rosa Catrileo Arias, abogada, diplomada en Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, candidata a magíster en Derecho, oriunda del sector Trumén Huichucón de Temuco, madre de 3 hijos y constituyente electa por escaños reservados. Eduardo Castillo Vigorox, abogado, miembro fundador del PP de la Araucanía, ha sido concejal en Temuco y padre Las Casas, abogado del gobierno regional, decano de la Facultad de Derecho y actualmente académico de la Universidad Católica de Temuco, padre de 3 hijos y 6 nietos y constituyente electo. Y entrando en materia, recientemente electos, como ya comentábamos anteriormente, ¿cómo se preparan para asumir este gran desafío que la ciudadanía les ha dado, dándoles su voto y su preferencia en las recientes elecciones? Por mi parte, la preparación viene desde la campaña en realidad, porque y antes incluso fue bien conversada la candidatura y bien colectiva, no es solamente individual. Entonces, en el proceso en el que estábamos a la expectativa, esperando que la ratificación que llegó recién ayer en la tarde, bien tarde-noche en realidad, y ahora ya haciendo los vínculos, conociendo a los demás constituyentes, contactándonos con algunos también, reuniéndonos los de los escaños mapuches presencialmente, ya hemos tenido algunas reuniones, con los de los otros pueblos originarios también de forma virtual y con algunos otros por ahí también han habido ya conversaciones. La convención ya está funcionando en los hechos. Excelente. ¿Cómo ha sido en su caso, Eduardo? Mira, sí, parecido en la campaña, porque durante la campaña hubo que dar respuesta a varias interrogantes que hacía la gente, ¿no? En las reuniones que uno participaba. ¿Qué opina de esto, de lo otro? Entonces hubo que prepararse durante la campaña y ahora con mayor razón empezar a ver materiales acerca del reglamento de la convención y a la espera de que se fije la fecha de la instalación, que no sabemos todavía cuál va a ser, pero ya por el fallo que se dio hoy día del Tribunal Calificador de Elecciones, entendemos que la fecha va a ser la primera semana de julio. Entrando en materia directamente, hay temas que han sido centrales tanto en sus campañas como en las de muchos otros constituyentes y que sin duda son de gran interés de la sociedad en su conjunto. En primera instancia, el agua como un derecho fundamental. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, sí, para el pueblo mapuche el agua no es un bien. Para el pueblo mapuche el agua es vida. Por lo tanto, yo como representante de los escaños reservados y del pueblo mapuche, llego a la convención con esa convicción, con ese conocimiento propio. De manera que, por supuesto que vamos a estar de acuerdo en que el agua no puede estar en manos de privados, el agua en sí misma, ni tampoco los derechos de aprovechamiento de agua. Entonces, vamos con esa propuesta y toda otra propuesta en ese sentido, nosotros vamos a apoyarla. Mira, yo creo que tiene distintos aspectos. Uno, ciertamente el que dice Rosita, el agua como parte de la vida, digamos, de los pueblos indígenas, en el norte también con los aymaras. Pero el avance que tiene que darse es también consagrar el agua como un derecho humano, ¿no? El derecho humano al agua y al saneamiento se habla en el derecho internacional. Y creo que eso, por lo tanto, es una obligación del Estado asegurar la provisión de agua para el consumo humano. Pero hay un tercer aspecto que es el agua como un bien nacional de uso público de todas y todos los chilenos, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto, si se da a una persona un derecho de aprovechamiento de agua en forma gratuita, en forma perpetua, indefinida, tiene que haber entonces una retribución para el Estado, y eso es lo que no existe hoy día. Y lo mismo podemos decir de otros bienes del Estado, como las minas, por ejemplo. Las concesiones mineras son a perpetuidad, son gratuitas y, por lo tanto, tiene que haber de parte del particular una retribución al Estado, porque es una retribución a toda la sociedad chilena, ¿no? Lo conversábamos fuera de cámara antes de comenzar la entrevista.
la importancia de dar señales respecto a la descentralización, un tema que también ha sido muy contingente, muy batallado por las regiones y desde las regiones por razones obvias, y hoy día nos enfrentamos a la posibilidad de avanzar concretamente hacia la descentralización de este largo y angosto país. ¿Cómo ven desde este punto de vista las posibilidades de avanzar concretamente ahí? Bueno, la primera parte que viene de la convención es precisamente el reglamento, y nosotros creemos que las señales tienen que partir en el reglamento. Se ha señalado que, o se ha estado preparando que la convención, por ejemplo, funcione en Santiago siguiendo las lógicas centralistas. Por lo tanto, nosotros creemos que vamos a tener que tirar a la mesa de discusión la posibilidad de que la convención no solo sesione en Santiago, sino que en los diversos territorios del país. Pero e incluso más, la convención, nosotros estamos proponiendo que sea desde ya también reconocida como una convención plurinacional. Y en ese sentido hay que recordar que los diversos pueblos que vamos representados a través de los escaños reservados a la convención tenemos territorios. Por lo tanto, la convención no solo debiera sesionar, por ejemplo, en Santiago, sino que también nosotros, por ejemplo, como pueblo mapuche, tenemos nuestro territorio, que es el Gualmapu, y por lo tanto creemos que una señal potente desde el inicio sería que la convención pudiera sesionar una o más veces aquí en el territorio del Gualmapu. Eso es como una señal simbólica para iniciar este proceso de descentralización que nosotros, por supuesto, que vamos a apoyar, y también en el sentido de que a nosotros la descentralización, tener presente la existencia de los pueblos indígenas y el pueblo mapuche en particular, y cómo ahí se puede también reconocer el territorio de los pueblos indígenas a través de esta descentralización, y empezar a caminar hacia las autonomías indígenas, que siempre ese va a ser nuestro futuro, o nuestro norte va a ser eso, pensar en autonomías indígenas, y eso se condice mucho con un proceso de descentralización, por ejemplo. Mira, yo creo que no partimos de cero, afortunadamente. El domingo pasado dimos el primer paso grande en la descentralización, eligiendo a 16 gobernadores regionales. Yo creo que eso es un paso fundamental, y en la nueva constitución tiene que asegurarse eso, también reforzando las competencias que tengan los gobernadores regionales. En segundo lugar, la descentralización hay que tomarla desde el punto de vista de mejorar la democracia y profundizar la democracia. Y por lo tanto tenemos que considerar también en la descentralización, en los entes regionales y comunales, por ejemplo, la paridad de género, por ejemplo, escaños reservados en los consejos regionales, en los consejos municipales para los pueblos indígenas, dependiendo de la región, dependiendo de la comuna. Eso yo creo que cada región es un ejemplo de descentralización, que cada región decida los escaños reservados por comuna en su propio territorio, y no venga una ley de Santiago a decir cuántos escaños reservados va a haber en Galvarino o en Gorbea, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahí hay un segundo elemento. Y también mejor democracia desde el punto de vista que se tienen que considerar más elementos de participación ciudadana en las decisiones en las comunas y en la región. Flexibilizar los plebiscitos, que hoy día, por ejemplo, en esta región no se ha hecho ningún plebiscito comunal que tenga fuerza vinculante. Hay que flexibilizar eso y introducir nuevos mecanismos de participación ciudadana en las comunas y en las regiones. El tema de la descentralización es también la tarea pendiente del Estado respecto a los pueblos originarios, y en este caso con un especial sentido en la Araucanía, el pueblo mapuche. El reconocimiento de los pueblos originarios y el conflicto en la Araucanía también son parte permanente de la agenda en nuestro país. ¿Cuál es su opinión al respecto, además, como constituyente electa de escaños reservados? Bueno, varias candidaturas, bueno, y ahora convencionales constituyentes electos, han manifestado dentro de sus programas el tener como objetivo plantearlo dentro de su postura la idea de una constitución plurinacional. Pero nosotros no nos quedamos solamente pensando en un reconocimiento de la plurinacionalidad, que en los hechos existe en este país, que es la
la existencia de varios pueblos indígenas dentro de los márgenes estatales, no nos basta con un reconocimiento, ¿ya? Porque nosotros existimos con o sin reconocimiento, estamos acá. Lo que nosotros queremos avanzar, y más que el eslogan o la bandera de progresismo que pueda mostrar la plurinacionalidad, nosotros decimos tenemos que avanzar en el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Y eso se relaciona mucho con la distribución del poder, ¿ya? Creemos que nosotros como pueblos indígenas tenemos que, y sobre todo el pueblo mapuche, tenemos que ir avanzando hacia el reconocimiento de nuestro territorio y del derecho de autodeterminación, que es la facultad que nosotros tenemos de decidir sobre nuestros asuntos, ¿ya? Manifestado en la autonomía que es dentro de los márgenes estatales, y por supuesto también yo creo que cuando empecemos a debatir esas temáticas y no solamente los reconocimientos culturales, el conflicto, este mal denominado conflicto de la Araucanía, va a poder ir avanzando hacia una posible solución. Hacerse cargo de la restitución territorial también es algo básico para poder empezar a hablar de solucionar un conflicto que lleva décadas aquí y que tiene su inicio, ¿cierto?, con la llegada del Estado de Chile al territorio del Gualmapu, que es el territorio mapuche en definitiva. Mira, yo coincido en primer lugar, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. 30 años llevamos en esto, ¿no? Y todavía no se reconoce constitucionalmente. Bueno, esta es la oportunidad de hacer ese reconocimiento en la Constitución, que quede ahí, y ver los contenidos de ese reconocimiento. Bueno, la plurinacionalidad del Estado. Hay algunos constituyentes que yo he escuchado y han planteado que son partidarios de reconocer solo la pluriculturalidad. El tema es el siguiente: la pluriculturalidad está referido a la sociedad, una sociedad es pluricultural, pero la plurinacionalidad está referida a la organización del Estado y tiene otras consecuencias. Entonces yo creo que hay que ir a la plurinacionalidad y por supuesto también a la pluriculturalidad. Sí, es un hecho de la sociedad ese que existe la diversidad, con la presencia de diversos pueblos indígenas en nuestro país. Y creo que también debemos ir a la mayor participación política, era lo que yo señalaba. Hay espacios, yo creo, para autonomía y de los pueblos indígenas, distinta respecto de cada pueblo, porque todas las culturas indígenas son distintas también. Entonces, creo que ahí hay que ver en cada caso espacios de autonomía. Yo creo que eso es posible, no va a ser un tema fácil en la convención, pero creo que hay que llegar a acuerdo a cuáles son las expresiones más concretas de esas autonomías. Yo le llamo autonomías indígenas, que no son todas las mismas, y en qué ámbitos se dan. Hay temas que son transversales a los distintos segmentos de la sociedad y que han sido también causa de movimientos sociales por muchos años, movimientos sociales que nos llevan a este hito también, a este momento, ¿no? Fueron los movimientos sociales los que desencadenaron el hecho de que hoy día estemos sentados aquí con dos constituyentes, y respecto a eso, la salud y la educación son temas claves porque generan tantas desigualdades hoy día en nuestra sociedad que es muy difícil combatirlas con nuestra constitución actual. ¿Cuál es su visión respecto a este tema en particular y cuáles son las posibles vías de solución que ustedes ven en este sentido? Sí, bueno, en educación y salud de partida no puede seguir imperando las lógicas del libre mercado, porque no se trata de bienes de consumo, sino que se trata de derechos y de derechos fundamentales. Por lo tanto, sacarlos de la lógica del mercado es lo primero. En segundo lugar, nosotros los pueblos indígenas somos nuestra gente es la principal usuaria de los servicios públicos, de salud, de educación, de pensiones. Por lo tanto, obviamente que son temas que nos preocupan mucho por las consecuencias que tienen en el diario vivir de nuestra gente. Y en ese sentido, la garantía de acceso, por una parte, que debe estar, pero también la consideración de un derecho fundamental para que sea el Estado el que se haga cargo, sobre todo porque nosotros somos los principales usuarios de los servicios públicos. Yo creo que ahí hay una gestión que se debe hacer y que va a tener que discutirse en la convención y bueno, a eso vamos, a los grandes temas.
Mira, yo creo que en esos temas no solamente está en juego la provisión de ciertos bienes a las personas, como es la salud, las pensiones, sino que está en juego la dignidad de las personas, ¿no? Y por lo tanto, las prestaciones de previsión social, las prestaciones de salud, tienen que atenerse a ese criterio de responder a la dignidad de las personas. Y por lo tanto no pueden ser dejadas libradas al mercado. El Estado tiene un rol preponderante en eso, y basarnos en esos derechos sociales en el principio fundamental de la solidaridad, de tal manera que tengamos, por ejemplo, pensiones universales dignas. Hoy día se está hablando de la pensión básica universal. Yo creo que una nueva constitución, si queremos un estado de bienestar, tenemos que hablar de una pensión digna universal, como asimismo la atención de salud asegurada, ¿no? De una salud de calidad. Y yo creo que en Chile existen condiciones para una salud de excelente calidad, hay excelentes profesionales, instalaciones, pero creo que el sistema no da abasto para la demanda que tiene. Y creo que eso es lo que tenemos que superar. En educación, la educación de calidad, que sea lo mismo, y yo lo dije durante la campaña, que dé lo mismo nacer y educarse en Puerto Saavedra o en Trobolwe que en una comuna grande y poderosa de Santiago, que dé lo mismo y que tengamos con todos nuestros niños, niñas y adolescentes la misma posibilidad de obtener una educación de calidad. Cuando ustedes se plantean la idea en lo personal, en el fuero interno, de ser parte de este proceso constituyente, me imagino que hay muchos ideales detrás, por supuesto. Hay historias de vida, hay proyectos, hay vivencias. Y se habla mucho dentro de nuestra sociedad respecto de que no está escrito, pero existen chilenos de primera y segunda categoría, incluso de tercera categoría, o podríamos ponerles las categorías que fueran. Desde ese foro interno, ¿cómo avanzarían ustedes? ¿Cómo se plantean ustedes esta oportunidad de una nueva constitución justamente para disminuir esa brecha? Quisiera decir para terminar con esa brecha o terminar con esa distinción, pero en la realidad, ¿cómo se proponen ustedes avanzar hacia allá? Bueno, efectivamente aquí hay una historia de vida personal, pero también hay una historia del pueblo al que yo pertenezco. Nosotros nunca nos miramos como mapuche de forma individual, siempre vemos lo comunitario, vivimos en comunidad. Nuestra expectativa es que primero se reconozca, ¿cierto?, la diversidad y la especificidad de nuestra cultura, porque de esa manera nosotros vamos a poder desarrollarnos como nosotros queremos, desde nuestro punto de vista, no desde el punto de vista del otro. Y ahí es una discusión que nosotros vamos a tener que llevar a la convención. Vamos también a tener que llevar a la convención, ¿cierto?, las temáticas que nos afectan, tal como tú lo mencionabas, de manera general. Creo que no solamente se tiene que mirar un bienestar desde una visión. Lo que es bueno para uno, para otros no. Y eso es súper importante porque nuestra cultura tiene una forma de entender el desarrollo. En las culturas andinas está el Kumé muy bien, que es el buen vivir. Bueno, para nosotros también tenemos nuestros propios principios y creo que también en la Constitución debe quedar permeada para que nosotros podamos desarrollar esos principios. Solo así vamos a poder avanzar a no ser los ciudadanos, como tú bien decías, ni siquiera de segunda o tercera categoría. Nosotros somos los invisibles y es por primera vez que vamos a tener la voz para llevar nuestras problemáticas desde nuestra mirada y no desde lo que conocemos, sino de lo que hemos vivido. Y yo creo que ahí está el paradigma y yo creo que eso es el aporte que nosotros llevamos, nuestra propia mirada para poder desarrollar estos principios que se buscan materializar en la convención. Mira, en lo personal yo lo veo como una continuidad que obviamente no es fruto exclusivamente mío, ¿no? Una continuidad de servicio público que lo he tenido desde siempre y lo he hecho de distintas posiciones, ¿no?
desde el Estado, desde la universidad, contribuyendo a la educación de los estudiantes de Derecho. Ese servicio público yo creo quiero proyectarlo también en la convención, porque la verdad es que todos los que vamos a estar en la convención vamos a estar prestando un servicio al país, digamos, ¿no? Y cuando uno es servidor público tiene que agradecer serlo, ¿no? Porque no todas las personas pueden decir, mire, yo sirvo a la sociedad, sirvo al país. Quizás algunos podrá decir, bueno, de manera indirecta todos contribuimos, y eso es cierto también, pero desde un lugar, digamos, privilegiado en el sentido del aporte que se puede hacer, yo lo tomo desde ese punto de vista. En segundo lugar, no es desde luego una aventura aislada y sola, sino que hay personas que yo he conocido en el transcurso de mi vida y que me han instado a esto. Desde luego, salí elegido no por mis votos exclusivamente, salí elegido por todos los votos de la lista, todas las personas que, yo siempre lo digo, que estuvieron en la lista en la cual yo participé, que fue la lista de la prueba, todos ellos y ellas contribuyeron a que yo fuera convencional. Y creo que eso también es importante de tener en cuenta. Aquí no hay solamente un esfuerzo personal, sino que un esfuerzo de equipo. Y darle continuidad a esto, yo estoy muy contento que aquí estemos con la colega abogada Rosa Catrileo, que es exalumna de nuestra carrera, y Helmut Martínez, que también es exalumno nuestro, es constituyente en este distrito. Y yo creo que es la expresión de lo que tantas personas contribuyeron, los mismos estudiantes, con las continuas propuestas y demandas de mejoras, los académicos desde luego. Entonces creo que eso es una gran experiencia. Sin duda una gran experiencia, como ustedes bien dicen, están respondiendo también al mandato que les ha dado la ciudadanía, ¿no? de ser sus representantes, nuestros representantes en la nueva constitución que están haciendo, que ya está ideándose, en el que cada uno va a plasmar también a quienes representa, como bien señala Rosa, y también cuáles han sido sus experiencias de vida. En ese sentido, ¿podemos aspirar a un estado de bienestar desde su punto de vista? Siempre vamos a poder aspirar, siempre lo vamos a poder hacer. Son temas que van a estar ahí en el debate, en la mesa de discusión, y yo creo que uno siempre aspira, como dijo aquí el colega Eduardo, a mejorar para la sociedad en general, pero también en el caso de nosotros, para nuestros pueblos en particular, los que somos de escaños reservados. Yo creo que veo con optimismo la convención. Yo creo que hay muchas personas que han salido de los movimientos sociales que van a dar una nueva frescura a la política y también a lo que pueda salir de la convención. Y creo que es posible. Vamos con un ánimo de diálogo también. Somos un pueblo que nos caracterizamos por el diálogo. Y lo vamos a mantener en ese sentido en la convención, así es que yo creo que podemos ir caminando para allá. Hay varios movimientos, varios convencionales que están apuntando su foco para que así sea, y una de ellas también voy a ser yo. ¿Cómo lo ve usted, Eduardo? Mira, sí, yo creo que, como decía Rosa, el espíritu de diálogo está, y es fundamental abrirnos al diálogo si queremos tener realmente una sociedad mejor, ¿no? Y nosotros postulamos en la lista, por ejemplo, y yo creo que ya está como socializado por todo, no es una novedad por lo demás de la lista, todo el mundo habla del estado de bienestar, como lo ha señalado aquí, del Estado social y democrático de derecho, o sea, que abordemos el tema de las iniquidades, de las desigualdades que hay en este país. Por eso hablamos de un Estado social, de la satisfacción de los derechos individuales, pero también de los derechos colectivos, de los derechos sociales. Y democrático derecho, que tenemos que aumentar y mejorar la democracia en nuestro país. Creo que es factible llegar a un estado de bienestar, y eso lo vamos a lograr si estamos abiertos a efectivamente escuchar y ver qué es lo que es lo mejor para nuestro país.
Bueno, sin duda muchos otros temas que conversar. Esperamos que en este proceso que ustedes están comenzando, en este camino que les ha designado la ciudadanía, puedan tener, por supuesto, la mejor experiencia posible y el mejor desempeño en pos, por supuesto, de toda nuestra sociedad. Quiero agradecerles a ustedes que son miembros de la comunidad de la Universidad Católica de Temuco también, como estudiante, profesional, como académico destacado, autoridad también de la Universidad Católica de Temuco, y desearles mucho éxito en el proceso y en el camino que hoy día emprenden, que esperamos sea mejor para toda nuestra sociedad. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación. Gracias por la invitación, Francisco. Muchas gracias a todos ustedes y por supuesto nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo de Contexto Local. Gracias por acompañarnos en esta conversación con una mirada local sobre temáticas globales. Volveremos a encontrarnos para hablar de este y otros temas en un próximo capítulo de Contexto Local.